Saludos hermanos y hermanas en Cristo. Mi nombre es Hugo García y esto es el podcast La Biblia Cotidiana. Nuestro tema de hoy es cómo buscar que Dios nos hable a través de su palabra. Con esto nos estamos refiriendo específicamente a utilizar estrategias para que en nuestra lectura devocional podamos buscar la guía de Dios y no solamente leer la Biblia por deber u obligación, sino dejar que el Espíritu Santo la aplique a nuestra vida. La estrategia general que vamos a estudiar hoy es personalizar la lectura que estamos haciendo, como si Dios nos estuviera hablando directamente a nosotros. Este tipo de lectura en la tradición cristiana se llama Lectio Divina, y el que la propuso fue Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas. La idea general de este tipo de lectura es que la palabra se lea de manera atenta y reflexiva, no buscando solamente el significado del texto, sino aplicarlo para ver qué me está diciendo Dios en lo particular. Para ilustrar esta estrategia vamos a leer el principio de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Esta epístola fue escrita alrededor del año 64 y se considera que es la última carta que escribió el apóstol. En ella, Pablo le da instrucciones a Timoteo, quien en ese entonces estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. Para empezar, vamos a leer el párrafo completo desde el versículo 1 al 7. Leemos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este texto tenemos la siguiente estructura. Primero, un saludo formal a Timoteo, seguido de una reflexión más personal sobre su relación con el apóstol, su crianza dentro del Evangelio y finalmente el consejo de avivar el don del Espíritu que está en él. Por lo que dice San Pablo, podemos concluir que Timoteo está pasando por serios problemas en Éfeso, que requieren que eche mano del poder del Espíritu Santo. En nuestro estudio podríamos centrarnos en más datos históricos, cómo eran las cartas en la antigüedad, cómo era la relación entre Pablo y Timoteo, etc. Todo eso está muy bien y es muy útil. Sin embargo, para aprovechar al máximo nuestra posición como hijos e hijas de Dios, podemos personalizar el texto, es decir, leer la epístola como si estuviera dirigida a nosotros, como si nosotros fuéramos Timoteo y la epístola nos la estuviera enviando el Espíritu Santo. Con esto en mente, volvamos a leer el saludo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo nos lleva a reflexionar en lo siguiente. Así como Pablo era apóstol de Jesucristo, el Espíritu Santo es enviado por el Señor Jesús. Apóstol significa enviado. Otro aspecto importante es que el Espíritu Santo nos llame amado hijo o amada hija, ya que si lo pensamos, Él es una persona de la Trinidad y también es Dios, también nos ama, tanto como el Padre y el Hijo nos aman. Al final del versículo notamos esta frase, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo nos trae efectivamente la gracia, la misericordia y la paz que vienen del Padre y del Hijo. Veamos ahora los versículos 3 y 4. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo.
Así como Pablo se lo dijo a Timoteo, el Espíritu Santo también nos lo dice a cada uno de nosotros como creyentes. Doy gracias a Dios, al cual sirvo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y así es, el Espíritu Santo está orando día y noche por nosotros. Nos dice efectivamente la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ya que nosotros muchas veces no sabemos cómo orar efectivamente. Pero no solo eso, sino que el Espíritu nos dice que le da gracias a Dios de que se acuerda de nosotros. Es decir, de que nosotros estamos en su lista de oración, por así decirlo. Esta también es una verdad doctrinal. El Espíritu Santo no ora por todo el mundo, solamente ora por los escogidos. Esto es consecuente con la oración del Señor Jesucristo en Juan 17, que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El versículo 4 de nuestro texto nos dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. De nuevo, si nos limitamos a interpretar esta epístola históricamente, podemos hacer muchas observaciones edificantes sobre el amor de Pablo por Timoteo, pero el texto nos habla con más fuerza desde la perspectiva de que el Espíritu Santo mismo nos está hablando a nosotros. En este caso, podemos notar algo importante sobre la relación entre el Espíritu Santo y nosotros. Él desea vernos, estar en comunicación con nosotros. También nos dice, para llenarme de gozo. Muchas veces podemos pensar que la oración tiene que ser un discurso muy formal dirigido a Dios, pero no es así. Él desea que nos presentemos con confianza delante del trono de gracia, que oremos no por obligación, sino en respuesta al amor que nos tiene. Además, este deseo, dice Pablo, que ocurre al acordarse de las lágrimas de Timoteo. Esto, humanamente hablando, es muy comprensible. Normalmente nos conmueve ver llorar a alguien, y muchas veces el recordar las lágrimas de un ser querido nos da una urgencia muy fuerte de verlo, de consolarlo, y ni qué decir de cómo nos parte el corazón el ver llorar a nuestros hijos. Dios no es diferente de nosotros en este aspecto. Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Para Él, nuestras lágrimas son un asunto muy importante y lo conmueven. Recordemos la promesa del Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Recordemos también los casos en el Antiguo Testamento cuando Dios contesta a una oración conmovido por las lágrimas de la persona que la hizo. Por ejemplo, cuando contesta la oración de Ezequías, le dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Esto está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Veamos ahora el versículo 5 de nuestro texto. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nótese en primer lugar que la razón por la que el Espíritu Santo quiere vernos, estar en comunión con nosotros, no es porque seamos buenos, por nuestras buenas obras, por nuestros méritos. Él mira y valora solo una cosa, la fe sin hipocresía, la fe sincera que nos valida como hijos. Esta parte del texto también nos habla de la abuela y la madre de Timoteo. En este caso, ¿podemos aplicar el texto de alguna forma a nosotros? De acuerdo a este versículo, la fe puede ser un patrimonio familiar. ¿Tenemos nosotros algún ancestro, padre, madre, abuelo, que tenía una gran fe? ¿Podemos reclamar esa fe para nosotros? Este es un texto esperanzador para aquellas personas que no sienten tener tanta fe como la que tuvo su madre, su abuelo, etc. Porque de acuerdo a este texto, uno puede reclamar también la fe como herencia. Pero aun si ninguno de nuestros ancestros era una persona de fe, la fe es, a fin de cuentas, un don del Espíritu Santo y nosotros podemos pedirla, de acuerdo, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 14. Veamos ahora los siguientes y últimos versículos del párrafo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí San Pablo le recomienda a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Esta recomendación también es para nosotros. Todos los cristianos tenemos dones del Espíritu Santo, una porción del Espíritu que podemos avivar o dejar que se apague si somos negligentes. Por ejemplo, si alguna vez hemos profetizado, podemos seguir buscando ejercer el don de profecía, afinar nuestro oído a la voz de Dios. Si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, debemos buscarlo. El Espíritu es como un fuego que se puede extinguir si solamente lo ignoramos, como nos dice la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, no apaguemos al Espíritu. Finalmente, el apóstol añade, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De acuerdo al texto original, también podríamos traducir cobardía por miedo y otras traducciones dicen timidez. Como decíamos al principio de esta plática, al parecer Timoteo se encontraba abrumado por las presiones de su ministerio. Con esto también nos podemos identificar, ya que sabemos que las presiones son parte de la vida cristiana. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, dice esta misma carta más adelante. Además, muchas veces nuestra obediencia a Dios requiere que enfrentemos situaciones o personas que preferiríamos no tener que enfrentar. Es más fácil vivir la vida de acuerdo a cómo el mundo quiere que vivamos. Sin embargo, nuestra orientación en estos predicamentos no debe ser hacia el mundo, sino que debemos volvernos hacia el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el cual es, de acuerdo a nuestro texto, en primer lugar, espíritu de poder. Y con esto se enfatiza que tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición. Espíritu de amor. Mediante el Espíritu tenemos la certeza de que Dios nos ama y busca lo mejor para nosotros. Todas las cosas cooperan para nuestro bien. Romanos 8:28. Finalmente, espíritu de dominio propio. Aunque aquí sería mejor traducir, de acuerdo al texto original, espíritu de buen juicio, ya que la palabra griega no solo tiene que ver con el dominio propio, sino también con la sensibilidad, el conocimiento sobre cuál es el mejor camino a seguir o la mejor decisión, la mejor manera de proceder. La idea es que el Espíritu Santo nos puede orientar en toda circunstancia. Él es nuestro ayudador y nuestro consejero. Con esto terminamos nuestro estudio. Note usted que, aunque nos tomamos esta licencia de personalizar el texto, no nos hemos desviado de la doctrina bíblica, no hemos encontrado una nueva revelación ni nada por el estilo. Simplemente hemos tenido la ventaja de ser confortados por el Espíritu. Espero que así se haya sentido, hermano o hermana, y que esta estrategia les sea útil en sus estudios devocionales. Dios los bendiga.